Voy a ofrecer una oración para que continuemos con la lectura del Chambu Morón. Muy buen día, nuestro querido y amado Hanul Pumunim. Siempre te agradecemos que cada día nos permitas abrir nuestros ojos y comenzar el día compartiendo tu palabra y conectándonos a través del Jundoqué con otros hermanos y hermanas. Queremos invitarte para que estés con nosotros en esta mañana y nos puedas guiar siempre en este estudio que estamos realizando del Chambu Morón, que representan las palabras de la era del Chonilguk a través de la hija unigénita. Son palabras nuevas, son palabras muy críticas e importantes para el entendimiento de la providencia y queremos entenderlas profundamente. También deseamos orar por la Madre verdadera, que pueda estar con mucha salud, que pueda estar en paz en su corazón, con mucha esperanza, y que toda la preparación que se ha estado organizando ya desde más de 5 años, tal vez, que tendrá su culminación en abril, pueda completarse exitosamente y que comencemos una época diferente, en sintonía con el Padre verdadero en el cielo y en la tierra, y los antepasados absolutamente buenos trabajando en el cielo y en la tierra junto con nosotros. Oro también por todas las familias bendecidas, por todos los hermanos y hermanas, por todos los jóvenes bendecidos, también que podamos estar siempre conectados, fortaleciendo nuestra fe, nuestro entendimiento y especialmente, querido Hanun Comunín, que podamos cada vez más compartir sobre ti, la manera como podemos trabajar internamente para poder vivir contigo de una forma más real, mucho más directa, querido Padre, Madre Celestial. Te pedimos tu presencia en esta mañana junto con nosotros. Oro esto en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú. Bueno, estamos en este estudio del Chambu Morón. Este sería el capítulo 3 del Chambu Morón. Y estamos leyéndolo, son palabras que vienen de la Madre Verdadera en este tiempo providencial que es la época del Chonilgu, la era del Chonilgu. Y por eso son importantes, este contenido es importante, es delicado, es importante, y necesitamos tener nuestra mejor actitud hacia estas palabras, orar, como dijimos, y como son nuevas palabras, no es algo que en sí mismas se demuestran que son la verdad en sí misma. La verdad no se puede demostrar, digamos así, en el pizarrón. Hay que orar y entenderlas en oración dentro de nuestro corazón. Jesús habló palabras de verdad para los judíos, pero no las entendieron. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Él le decía eso porque existe el oír con el oído físico y el oír con el corazón, con la mente espiritual. Son dos formas de entender algo. Entonces, por eso Jesús le decía: tienen que vaciarse, tienen que ser como niños, tienen que renovar su corazón, tienen que ser como una vasija vacía que recibe el vino nuevo, ¿no? En un odre nuevo. Todas estas cosas las decía porque eran cosas nuevas. Las cosas nuevas no se pueden entender con lo viejo, como dijimos ya en otro estudio del Chambú Morón en los capítulos anteriores. Lo nuevo jamás puede ser entendido con un pensamiento viejo, con conceptos viejos. Lo que hemos aprendido ha sido útil durante un cierto periodo de tiempo y nos ha permitido estar vivos espiritualmente, porque me ha servido ese contenido para poder mantener mi fe, mis convicciones, mi creencia,
en ese contenido, pero luego viene un contenido nuevo, y cuando percibo de que hay algo nuevo, entonces dejo de lado, no necesariamente elimino lo anterior, porque son cosas profundas también, pero no permito que impidan la comprensión de lo nuevo que viene. Además que va conectado con lo anterior también, la providencia. Un contenido va conectado con el otro, tiene una lógica. Pero si me aferro a lo anterior, si soy terco en que tiene que ser exactamente lo que dice la madre, tiene que ser exactamente lo que se decía antes, entonces ahí puede que se produzca un conflicto interno. Por eso es importante analizar este contenido con un corazón completamente libre de prejuicios, de punto de vista, y estudiarlo, analizarlo con el corazón puro. Entonces vamos acá, todavía esto pertenece a la introducción, punto 8. La providencia de Dios dio un giro importante o un cambio de paradigma a partir del día de la fundación. Vea usted lo que estaba mencionando. La providencia de Dios dio un giro importante, un cambio de paradigma a partir del día de la fundación. Dios le pidió a la madre que abra las puertas del Chonilguk. La madre verdadera se determinó a cumplir la providencia a toda costa durante su vida. Impulsó la restauración de 7 países, 7 grupos religiosos y un continente. Todavía, lamentablemente, la madre no tiene tampoco un fundamento sustancial, concreto, una nación que pueda dar soporte real, sustancial, ya que usamos siempre esa palabra sustancial, no tiene ese soporte que es una nación que pueda recibir esta nueva era del Chonilguk y construir el Chonilguk, no solamente a nivel de ideal, ¿no? Estamos hablando de un ideal, sino que realmente construir una nación que pueda aplicar la ley celestial, la constitución celestial. Entonces la madre también tiene que hacer un fundamento simbólico, restaurando 7 países simbólicamente, 7 grupos religiosos simbólicamente y un continente simbólicamente. Es así de importante el tiempo providencial. La madre no puede esperar hasta que se restaure una nación, un continente, porque se nos va la vida en eso. Entonces, algo hay que hacer, aunque sea simbólico. Entonces, la madre estableció este fundamento y sobre ese fundamento asienta el comienzo del Chonilguk, la madre verdadera. Sustancialmente, pero simbólico. Está así, lo simbólico trata de representar algo concreto, pero es simbólico. Pero sirve por lo menos en parte como una base para que se pueda avanzar providencialmente. Entonces, a partir de ahí, la madre proclamó el soñado arraigo del Chonilguk, ¿no? Lo fue clarificando. Fundó la sagrada comunidad Hanul Pumonín, que es Padre, Madre Celestial, capaz de abrazar a toda la humanidad. En este camino de estos 12 años que la Madre ha estado guiando la providencia, ha venido paso a paso revelando, por ejemplo, cosas diferentes sobre Dios. Ahora es Hanul Pumonín, ya no es federación de familias, es una comunidad sagrada, es como un paraguas que en donde todas las organizaciones providenciales entran dentro de esta organización, y así la madre fue creando fundamento tras fundamento. La madre verdadera, hija unigénita, completó la providencia, dio cumplimiento a la madre celestial por medio de su periodo de crecimiento y la santa boda. Por primera vez, entonces, ahora la madre explica de que la madre celestial por primera vez pudo aparecer a través de ella, comenzando allá en el año 60 con la Santa Boda. Entonces aparece la madre se torna madre, la hija unigénita se torna madre allá en los años 60, 61, cuando ya comienza a tener hijos, entonces ya aparece la Madre Celestial por medio de su periodo de crecimiento y la Santa Boda. No lo sabíamos nosotros, no lo sabíamos esto. Vaya pensando, no lo sabíamos. Esto pasó para nosotros desapercibido,
Pero la madre, ella en su corazón entendía todo esto y ahora lo está revelando para nosotros. Dio cumplimiento a los padres celestiales Ganun Pumonin mediante la proclamación del día de la fundación del Chonilbu, como dijimos, en la posición de eje central del cumplimiento de la providencia luego del día de la fundación, está estableciendo el Chonilbu por medio de la obra del Espíritu Santo sustancial. Yo puse acá que es la propia Madre verdadera. Entonces, el Espíritu Santo que siempre fue trabajando a través de la historia, consolando el corazón de los cristianos devotos, protegiéndolos o inspirándolos en los momentos de tremenda persecución. Siempre el Espíritu Santo fue como un fuego espiritual, fue ese aspecto femenino, decíamos nosotros antiguamente cuando preguntábamos qué era el Espíritu Santo, siempre se dijo que era como el espíritu de las mujeres santas. Yo escuché una vez, era como el espíritu de las mujeres santas se unifica y en forma de corazón maternal apoyaron a la humanidad en ese proceso largo de establecer el cristianismo en el mundo entero. Entonces, representó de una forma u otra el espíritu femenino de Dios. Y ahora se concretiza a través de la Madre verdadera, como el Espíritu Santo sustancial. El cumplimiento de la providencia se hizo posible con el nacimiento de la hija unigénita. Vean ustedes aquí, yo recalco en amarillo, lo recalco para que veamos que se pone énfasis en cosas que no imaginábamos que serían de esa forma. El cumplimiento de la providencia se hizo posible con el nacimiento de la hija unigénita. Con el nacimiento de la hija unigénita vino el fin de la era del Nuevo Testamento. Vino el fin de la era del Nuevo Testamento con el nacimiento de la hija unigénita. Más adelante vamos a explicar cuál es la diferencia entre el nacimiento de la hija unigénita y la aparición del Mesías de la segunda venida. Hay una pequeña relación de importancia de una y la otra. Hay una pequeña relación de importancia que tiene una diferencia de importancia entre la una y la otra. No descalifican ni la una, no se descalifican entre sí, pero hay una diferencia en cuanto a la importancia que tiene cada uno, cada una. Entonces ya estamos nosotros observando de que la hija unigénita es crucial para que cualquier cosa pueda avanzar providencialmente. Para que cualquier cosa pueda avanzar providencialmente, sin la aparición de la hija unigénita, no se puede hacer, no se puede avanzar, no se puede hacer nada. Eso ya va cambiando nuestro concepto de qué es lo importante dentro de todo este camino providencial histórico, desde la caída de Adán y Eva. ¿Cuál ha sido el centro importante? En la época de Jesús, Jesús es el centro porque es hijo unigénito. Y luego su esposa es el centro también porque sería en aquella ocasión la hija unigénita casándose con el hijo unigénito, ambos hijos unigénitos. Eso lo ha mencionado el Padre, pero no apareció, por lo tanto quedó solo realizado la aparición de un hijo unigénito. La aparición de la hija unigénita quedó pendiente. Con la aparición de los padres verdaderos se inicia la providencia de la era del completo testamento. Entonces culmina la larga historia de 6.000 años de providencia de salvación. Fue un momento de transición hacia una nueva era que escribe una nueva historia. El nacimiento de la hija unigénita y el retorno del Señor. El Señor retorna para celebrar las bodas del Cordero. ¿Cómo lo podemos ver? El nacimiento de la hija unigénita es un incógnito para todos, menos para Dios y menos para Jesús. Jesús sabía muy claramente que debería casarse con la hija unigénita en el momento que las condiciones estuvieran listas. Habían ciertas condiciones que cumplir. Que María buscara quién era la hija unigénita, que creyeran en él, que existiera un fundamento de fe hacia Jesús. Hay muchas condiciones que tenían que realizarse para que Jesús pudiera casarse. Pero Jesús estaba muy claro creo yo, en su mente, que tenía que casarse con la hija unigénita. Pero no quedó claro, ¿verdad? A nivel del cristianismo, a nivel de la Biblia,
esto no se supo nunca. Esto lo sabemos nosotros por el principio divino. Esto es lo primero que choca a los cristianos cuando nosotros enseñamos las conferencias del principio divino, que Jesús no debía morir en la cruz, que Jesús debía casarse. Estos temas son impactantes porque no existió este entendimiento de Jesús casarse con su esposa, casarse casarse con una mujer y tener una esposa e hijos. Entonces, el tema y el concepto de la hija unigénita quedó en lo más profundo del corazón de Dios, oculto, aún para los miembros, nosotros, en el sentido profundo del significado de lo que es ahora recibir a la hija unigénita. No tenemos chance de recibir un hijo unigénito porque no nace de nuevo, el hijo unigénito nace una pura vez. Entonces, cuando venga la segunda venida, deberíamos tener nosotros una tremenda expectativa de esperar al Mesías y el nacimiento de la hija unigénita, que sería como Jesús naciendo otra vez, pero en forma femenina. Eso nosotros no lo supimos. Quedó todo centralizado en la aparición del Mesías, el Señor de la segunda venida del Mesías. Jesús dijo, vengo pronto. Entonces quedó en la historia ese corazón de espera del Mesías en la segunda venida. Cada época, cada año, cada periodo histórico, hubo siempre un sentimiento de que el Mesías vendría en ese momento. Entonces quedó eso bien marcado, pero nada sobre la hija unigénita. Se quedó oculto en el corazón de Dios. Ni Lucifer entendía, creo yo, el padre dijo en un Johnson-guión, el padre dijo, Dios tuvo que escondía todo lo que él hacía providencialmente para que Lucifer no se adelantara. Entonces, el hecho de que la hija unigénita es el centro providencial quedó oculto en lo más profundo del corazón de Dios. Jesús ciertamente sabía, ¿y quién va a saber después de Jesús, después de Dios, quién va a saber sobre la importancia de la hija unigénita? ¿Quién va a saber después de Jesús y de Dios? ¿Quién es la que va a saber la importancia de la hija unigénita? ¿Saben ustedes decir? La propia hija unigénita. La propia hija unigénita va a saber la importancia de ella como hija unigénita. Nadie más, nadie más. Si usted mira desde ahora, desde hoy día, que es día 30 de enero del 2025, si mira hacia atrás, no hay ninguna referencia de lo que es o la importancia que tiene la hija unigénita. No hay nada hacia atrás. Fuera de las palabras de la Madre verdadera que ha dicho durante todos estos años, porque ella nos ha revelado esto, saque las palabras de la Madre verdadera y vea hacia atrás si hay algo tan completo, tan profundo relacionado a la hija unigénita. No hay nada, de ninguna parte. Y me atrevo a decir que ni de Demonin. Hay por ahí un contenido donde dice tal vez Demonin tampoco entendía la profundidad del valor de su propia hija. Tal vez la veía simplemente como la hija de Dios quien va a casarse con el Mesías. Porque la verdad de ser la hija unigénita es algo muy profundo y muy delicado. No puede ser proclamado abiertamente si no hay un fundamento que la proteja. Al igual que Jesús, para que naciera, debía haber un fundamento que lo proteja. ¿Se acuerda que el principio dice que Dios tuvo que esperar? A pesar de que se estableció un fundamento para que naciera el Mesías, Dios tuvo que esperar hasta que se formara una nación que pudiera proteger al Mesías. Porque si el mal, guiado por Lucifer, por Satanás, podría destruirlo fácilmente. Si lo ve por ahí dentro de una familia, caminando como un niño, el niño Jesús, fácilmente podría destruirlo. Entonces es un secreto providencial para todos. Solamente Jesús sabía, solamente Dios sabía, y la Madre verdadera sabía. La Madre dijo una vez, el Mesías debe descubrir quién soy yo. Era su responsabilidad. Entonces es un secreto muy, muy fuerte, muy profundo, querido hermano y hermana. Por eso estos puntos acá. El nacimiento de la hija motiva el retorno del Señor. Cuando ya se ha establecido el fundamento para que la hija unigénita nazca, entonces se continúa con el fundamento para enviar al Mesías.
Entonces el Mesías es la expectativa, eso quería decir anteriormente, el fundamento que existe es para recibir al Mesías. Los cristianos están todos esperando al Señor de la segunda llegada. Ese es su gran sueño, poder encontrarse con el Mesías, poder estar viviendo en el momento cuando aparece el Mesías. Ese es el gran deseo, anhelo de los cristianos. No la hija unigénita, porque dijimos que eso no se conoce realmente. Nadie sabe, es un secreto providencial. Entonces lo que tienen los cristianos es la aparición del Mesías, es su anhelo. Ese es la más grande, el más grande acontecimiento. Entonces, cuando Dios internamente ha preparado en silencio, en secreto, ha preparado el fundamento para la hija unigénita, ya está lista la línea, entonces Dios da continuidad para enviar al Mesías, para eh, preparar el nacimiento del Mesías. ¿Se entiende? Lo importante es la línea de la hija unigénita, porque no sirve solo enviar al Mesías, sino está aquella persona que permite que a través de ella se avance la providencia y se limpie el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad solo es posible cuando se tiene a alguien que representa el valor absoluto de Dios. Y esta es la hija unigénita. Eso lo vamos más adelante, vamos a ir profundizando ese tema. Lo importante ahora es que veamos que todo cobra sentido cuando la hija unigénita está presente. Por eso dice acá, el nacimiento de la hija unigénita motiva el retorno del Señor. Tiene que nacer la hija unigénita para que el Señor pueda cumplir su responsabilidad. Solo con el nacimiento de la hija unigénita podrá actuar el Mesías de la segunda venida, a pesar de que el Padre nació primero, pero ya el fundamento estaba pronto para el nacimiento, unas 2 décadas después, para que nazca la hija unigénita. Entonces, sin la hija unigénita no está la condición para poder avanzar providencialmente. El nacimiento de la hija unigénita es la premisa, ¿no? Es la esencia, es el punto central para, para que haya las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se establecen sobre la premisa del nacimiento de la hija unigénita. Sin la premisa del nacimiento de la hija unigénita no puede haber bodas del Cordero. Lo vamos a ir introduciendo delicadamente para que nuestra mente no se confunda, ¿no? Y para que vayamos viendo las palabras que la Madre verdadera fue introduciendo de forma pacífica, tranquila, reflexiva. Entonces, el nacimiento de la hija unigénita es la premisa para que haya las bodas del Cordero y motiva la venida del Señor y sus acciones para cumplir su responsabilidad. Entonces, todo está basado en el momento en que la hija unigénita aparezca, motiva todo el fundamento que el Mesías tiene que preparar para recibir a la hija unigénita. Volviendo atrás de nuevo, que me perdí explicando esto. El Mesías aparece, los cristianos reciben al Señor de la segunda venida, el cristianismo recibe al Señor de la segunda venida, y juntos los cristianos con el Señor de la segunda venida que ha retornado, reciben a la hija unigénita. Esa, digamos, era la forma como debería haberse dado. Estas son palabras de los padres verdaderos, de la madre verdadera. El Padre hizo eso. El Padre, acuérdense ustedes que el Padre visitó varias iglesias y también tuvo que aplicar ese principio celestial de que no puede revelar por sí mismo quién es. Estuvo en la iglesia de un señor Pak o Kim, no recuerdo exactamente, se sentaba al final del salón y siempre estaba limpiando, barriendo. Y este señor, este líder espiritual, recibió un mensaje de que el Padre era alguien especial, pero después por celos terminó perdiendo esa condición y el Padre se fue. Y estuvo visitando el Padre muchas iglesias. Reconocer al Mesías es un tema muy, muy complejo, fue para el Padre verdadero. Muchos cristianos sintieron celos, ¿no? Y ese tema siempre es un falta de amor y un montón de sentimientos que bloquearon realmente seguir al Mesías. Casi muy parecido como Juan Bautista sintió también cuando sí, se cortó. Ojalá que no se continúe cortando. Tengo un problema siempre acá. Entonces, Juan Bautista también atravesó ciertas dificultades
en reconocer a Jesús. Déjeme aclarar. Ahí sí. Entonces motiva la venida del Señor y sus acciones para cumplir su responsabilidad, y la providencia del retorno del Señor solo se puede realizar si nace la hija unigénita. Entonces el Padre trató muy, muy sinceramente, muy desesperadamente de encontrar aquella religión cristiana que pudiera, aquella iglesia cristiana que pudiera entender quién es y a través de ellos crear un fundamento para poder avanzar en la providencia. Pero creo yo que, como dijimos, no lo voy a decir tan clara, tan explícitamente, pero quien sabía sobre la hija unigénita, dijimos, es Jesús, ciertamente sabía, Dios y la madre verdadera, sobre el valor de la hija unigénita. Si miraban hacia atrás, no hay ningún registro en la Biblia sobre quién es la hija unigénita, por lo tanto, me baso en ese entendimiento para poder prepararnos mejor para recibir a la hija unigénita, así como se sucedió antiguamente. No hay registro. Aparece la hija unigénita y todo es nuevo a partir de ella. Todo es nuevo. Aún para el Mesías es nuevo. Aún para Dios, señor Wolf, aún para Dios es una incógnita. ¿Cómo es la hija unigénita? Porque nunca la hubo. Aún para Dios, obviamente sabe quién es, pero su actitud, su carácter, cómo se va a comportar, lo que va a decir, aún para Dios es toda una expectativa. Ver por primera vez a la madre verdadera como una niñita creciendo, yo creo para Dios es recordando a Jesús cuando era niño, cuando veía a la madre, le traía recuerdos otra vez a Dios de haber visto por primera vez un hijo unigénito moverse, caminar en Israel. Dios otra vez tuvo ese recuerdo, se le vino a la mente, viendo a la madre otra vez creciendo por sí misma y desarrollando su relación con Dios. Entonces, para Dios era también algo nuevo. Imagínese para el resto, partiendo por el Padre verdadero, Démonin. Nadie sabía. La madre dijo que estuvo en silencio, un silencio muy, muy noble realmente, porque no dijo nada, ¿no? Estuvo en silencio. Es una cualidad del hijo unigénito, la hija unigénita, que pueden ver más allá y sacrificarse por lo que, las consecuencias o el resultado que va a venir más adelante. Bueno, dice acá, gracias a la existencia de la madre verdadera, la hija unigénita, fue posible el surgimiento de los padres verdaderos. En el curso de los padres verdaderos, la madre verdadera estuvo en la posición de eje central interno. En el curso de los padres verdaderos, la madre verdadera estuvo en la posición de eje central interno. La hija unigénita fue la única esperanza de Dios. Ella es la que abre un montón de posibilidades, señora Brillita, de éxito. La madre verdadera tiene esa autoridad. ¿Se acuerda que Jesús perdonaba los pecados sin mayor conflicto, tiene una autoridad única, la hija y el hijo unigénito? Ese es, digamos, es la libertad, la amplitud que tiene el hijo y la hija unigénita. Si fuera por nosotros, tenemos que pasar por todo un proceso complejo para llegar a un punto, pero el hijo e hija unigénita tiene esa libertad, que sería como Dios por primera vez a través del hijo y la hija unigénita en el, dentro del espacio del hijo y la hija unigénita. Dios se puede tornar libre de hacer muchas cosas, pero Dios como el ser, si yo veo a Dios allá en el firmamento, ¿no? O el Dios del principio, entonces Dios está amarrado a sus leyes y principios. Pero Dios a través del Mesías es otra cosa. ¿Se entiende, señora Brillita? Dios a través del Mesías se torna libre para perdonar los pecados y para avanzar, sin mucho problema, sin mucho conflicto. Pero el Dios, sin este fundamento del Hijo y la hija unigénita, Dios está atrapado en las leyes y en los principios. Atrapado, no debería usar esa palabra, pero por la caída Dios no puede, no tiene casi margen de movimiento. Pero a través, en el momento que aparece el hijo o la hija unigénita, a través de ellos Dios es libre,
por primera vez, de hacer cosas que para él, en ese lugar donde está el Dios absoluto, está limitado por sus propias leyes, pero a través del Mesías hay una apertura increíble de lo que puede hacer. Imagínese lo desesperante que es para Dios encontrar el Mesías, la hija unigénita, para poder avanzar en la providencia. Entonces el hijo y la hija unigénita, también ellos mismos tienen la libertad de avanzar, avanzar providencialmente y darle a Dios ese alivio de avanzar. A veces asumiendo ellos mismos la responsabilidad, con esa autoridad, avanzar libremente, rápidamente. En el curso de los padres verdaderos, entonces la madre verdadera estuvo en la posición de eje central. La hija unigénita fue la única esperanza de Dios, ya que a través de ella se produce esta amplitud de la providencia. Es la única persona que puede cumplir el sueño de Dios. Esto está en Madre de la Paz, en la autobiografía de la madre. Y lleva a cabo la providencia con un solo pensamiento desde su nacimiento hasta su cumplimiento. Y ocupa la posición de eje central interno que guía la providencia en una única dirección. Para cumplir, la providencia tiene que existir un eje central. Si nacen ambos hijos unigénitos en el mismo periodo, lo ideal es que ambos se posicionen como ejes centrales responsables por la providencia, obviamente. Entonces, si nace el hijo unigénito y la hija unigénita, ambos son el centro de la providencia que los esperó hasta que nacieron. En este caso, el pueblo de Israel y toda la historia, comenzando allá por Abraham, toda esa preparación, en el momento que nacen los hijos unigénitos, ellos se tornan el centro interno. Lo mejor hubiese sido que enviase a la hija unigénita cuando envió a Jesús, el hijo unigénito. Hace 2000 años, Dios no pudo enviar a la hija unigénita, si bien pudo enviar al hijo unigénito, como eso explicamos recién, como recién lo dijimos. ¿Cuál sería el mayor interés de Dios después de la muerte de Jesús? En el curso del cumplimiento de la providencia, deben nacer los hijos unigénitos como eje central. Para que se cumpla la providencia, el eje central debe existir en el mundo terrenal. Luego de la crucifixión de Jesús, el mayor interés de Dios fue el nacimiento de la hija unigénita. Esto requiere madurez, señor Wolf, para poder darle el valor que merece, porque no se está en ningún momento despreciando o menospreciando el valor del Mesías. El Mesías es crucial también. Si no, el Mesías no consigue preparar un fundamento para que la hija unigénita pueda avanzar en la providencia, también se pone complicado. Uno depende del otro, pero uno es el centro para que pueda tornarse exitoso la providencia, ¿no? Entonces el fundamento del Mesías, que prepara el Mesías, es muy importante. Por el hecho de que no se pudo establecer el fundamento para recibir a la hija unigénita, es que la madre dijo que pasamos por una época del desierto, 53 años, donde se buscó única y exclusivamente establecer un fundamento de restauración nacional. También lo mencionó la Madre Verdadera. La restauración nacional era lo que siempre los padres verdaderos estuvieron buscando. Sin restauración nacional somos un movimiento sin ¿cómo se dice? Sin propiedad. No tenemos una propiedad, no tenemos un territorio, no tenemos un lugar donde aplicar la ley celestial, la verdad, la constitución celestial. Entonces no es visible, es un movimiento más, como muchos otros, simplemente. Por eso no se está menospreciando o quitando valor a el Mesías, todo lo contrario, ambos son importantes, solo que la madre está aclarando muchos puntos. Entonces, para que se cumpla la providencia, el eje central debe existir en el mundo terrenal. Y luego, después de la crucifixión de Jesús, el mayor interés de Dios fue el nacimiento de la hija unigénita. Su mayor interés fue el nacimiento, crecimiento de la hija unigénita y la boda de la hija unigénita y el día de la fundación. El día de la fundación debería haberse realizado el día de las bodas del Cordero. Ese debería haber sido el día de la fundación.
en ese momento, pero no supimos nada de esto. Fue diferente de cómo debería haber sido la providencia. La verdad de los 2000 años de historia cristiana, antes de ser crucificado, Jesús declaró que vendría de nuevo, que retornaría para celebrar las bodas del Cordero. Para celebrar las bodas era imprescindible que existiera su pareja. La historia del cristianismo fue la historia de la preparación de la hija unigénita para las bodas del Cordero. Pues las bodas del Cordero es un tesoro precioso que se puede tener una vez nomás, señor Wolf, por eso es tan precioso. El nacimiento de la hija unigénita, de este ser humano único que nace solo una vez en la historia, se tiene una chance solamente. Se perdió la chance, luego después serán sustitutos de algo, pero no serán ellos mismos, los hijos unigénitos. Serán la señora de la segunda llegada, podríamos decir, si se pierde la oportunidad con la hija unigénita, luego después vendría una providencia donde vendrían los señores de la segunda llegada, el señor de la segunda llegada y la señora de la segunda llegada. Por eso, si se tiene el hijo unigénito en persona, vivo, en ese momento providencial importante, entonces las cosas pueden terminarse de una vez. El mal puede acabar de una vez si la hija unigénita tiene la posibilidad de movilizar la providencia, realmente. Estos 53 años fueron muy complejos, entonces no se sabe nada, señora Sachiko, no se sabe nada de la hija unigénita en estos 53 años. La madre dijo que guardó silencio. Entonces, ciertamente hay muchas cosas que no sabemos de la hija unigénita. Su experiencia de niña, su experiencia de adolescente, su experiencia de esposa, su experiencia de amor hacia su primer hijo, o sea, de madre, su experiencia luego de madre de su segundo hijo, su experiencia como hija unigénita creando una familia ideal, su experiencia como hija unigénita creando un entorno familiar maravilloso, su experiencia siendo abuela, luego bisabuela. No tenemos nada de estos detalles tan increíbles que hubieran sido de la hija unigénita, así como no tenemos nada de Jesús, de su infancia. ¿Qué pasó con Jesús hasta los 33 años? No hay nada. Imagínense lo precioso que hubiera sido haber tenido libros y libros sobre la historia de Jesús, de niño, de adolescente, luego de hombre adulto, aunque no se hubiera casado, pero habríamos tenido libros maravillosos de lo que es el amor verdadero, practicado directamente a través del Hijo unigénito, no a través de otros santos. Entonces sería algo increíble, y no hay tampoco de la madre verdadera. Entonces el tiempo que la madre tiene a partir del 2013 en adelante es muy poco. No hay tiempo para explicar nada de esas cosas maravillosas. La madre tiene que hacer del tiempo que le resta cada año como 1000 años. Tiene que vivir de esa forma, explicando rápido algunas cosas básicas para que la providencia sea entendida correctamente. Eso tiene que quedar claro. No puede haber una ignorancia eterna de lo que debería haber sido. La madre tiene que aclarar cosas y luego la madre tiene que movilizar para dejar un fundamento. Eso no hay tiempo para conocer a la madre, el corazón de la madre, como hermana, ¿ah? ¿Cómo fue ella como hermana, como esposa, joven? ¿Ah? ¿Qué práctica ella hizo para poder superar las diferencias de opinión, de carácter con su esposo? Todas esas cosas van a quedar en el corazón de la madre verdadera. Entonces, para celebrar las bodas era imprescindible que existiera su pareja y la historia del cristianismo fue la historia de la preparación de la hija unigénita para las bodas del Cordero. Dios condujo la providencia de 2000 años del cristianismo, teniendo la hija unigénita como centro en su mente. En su mente, esto no lo sabía nadie, hermano y hermana. Esto era un secreto celestial providencial. Mucho menos Lucifer. Lucifer tampoco sabe nada de qué es la hija unigénita. ¿Qué es? Lucifer conoció a Eva como una niñita adolescente, inmadura y muy frágil. Nada más. No conoce el poder de la hija unigénita. Nunca lo vio. Nadie vio el poder de la mujer. Nadie lo vio.
La mujer a partir de la caída de Adán y Eva se tornó una sombra que acompañó al hombre. ¿Ah? Quedó con un estigma pesado la mujer. ¿Ah? Entonces casi nadie respetó a la mujer como algo tan extraordinario como hija unigénita con un poder y una capacidad particular. Eso quedó oculto. Entonces, pero si Lucifer sabe de que la hija unigénita tiene una cualidad semejante a la de Jesús, imagínese usted, si Lucifer sabe de que ella tiene una cualidad igual a la de Jesús, con la misma fuerza, imagínese si llega a saber de que Dios está preparando una línea para que nazca la hija unigénita. Muy complicado. Satanás va a movilizar su ejército para encontrar dónde está esa línea para que nazca esa hija unigénita que va a ser igual que Jesús. Satanás va a decir, yo traté de tentar a Jesús 3 veces y no conseguí. Hay una sabiduría innata dentro del Hijo unigénito. Entonces, imagínense si en esta época preparan un fundamento otra vez como lo fue en Israel y nace la hija unigénita, Satanás tiene sus días contados, él puede calcular de esa forma. Por eso es un secreto providencial muy, muy guardado con mucho celo por Dios y por la hija unigénita. El mundo del corazón de Dios por la hija unigénita, desde su nacimiento hasta la santa boda, para Dios ella fue el eje central de la providencia. Dios la protegió de manera especial durante su crecimiento. Eso increíblemente que lo compartimos una vez en el punto que, y lo pudimos nosotros apreciar cuando leímos la biografía de la madre, cómo Dios fue protegiendo a la madre. Inclusive cuando ellas fueron presas, cuando iban escapando, fueron presas por el ejército. Y la madre verdadera era tan simpática que inclusive les ayudó ahí a los soldados a entregar comida, a los que estaban presos, porque era algo tan puro, tan lindo, que aún el enemigo la respetaba, ¿no? O no sé si era enemigo, no recuerdo, o era del sur, no sé, pero ellos estuvieron presas, estas mujeres, y la madre estaba libre, ¿no? Y todos sentían que era una niña linda, encantadora. Entonces ella tenía realmente la protección de Dios durante todo el trayecto de cuando era niña y cuando tuvieron que escapar en medio de bombas, escaparon hacia el sur. La guió para que se determinase por sí misma a participar de la Santa Boda. Entonces la madre mencionó también, esto es otra revelación muy impactante, la madre reveló, yo fui la que decidí aceptar las bodas, ¿no? Casarme con, ella dijo, un hombre mucho más mayor que yo, 23 años mayor que yo. Yo acepté porque entendí que Dios no podía esperar más. Entonces, estas son palabras nuevas. Y uno piensa, wow, la madre tuvo esa arrogancia. Es un bien a la mente, ¿verdad? Muchos deben haber pensado, porque teníamos la idea de que la madre fue preparada para ser simplemente alguien que está ahí para servir, obedecer, fue victoriosa en la obediencia hacia la providencia. No, la madre era muy perfectamente consciente de cada paso que estaba dando, señora Brillita. Cada pasito que la madre estaba dando, estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, perfectamente consciente. Como compartimos en el junto que anterior, de que la señora Choi, en un trechito donde ella comparte sobre su testimonio cuidando a la madre, el padre le dijo, señora Choi, cuide a la madre y enséñele cómo debe ser su papel como esposa del Mesías. La señora Choi dio testimonio en los años, no sé qué año sería, pero no, toda esta providencia que estamos hablando ahora ni se sabía en esa época. Entonces, pero increíblemente la señora Choi dijo, ni tuve que enseñarle porque ella sabía todo. Y ella dice, la señora Choi, que cuando salía a caminar largas horas el padre y la madre, el padre quedaba muy sorprendido porque la madre respondía todo con naturalidad. Y había una seguridad interna en la madre, inclusive, que era sorprendente para todos. Una jovencita aparentemente frágil tenía un tremendo conocimiento de la verdad. Ahora entendemos por qué. Porque la hija unigénita se desarrolla en su entendimiento junto con Dios. Ahora lo entendemos. Esto es un choque hacia la estructura mental, histórica del ser humano que ha visto a la mujer
simplemente como un ser que fue creado para tener hijos y lavar los platos. Esto es un choque tremendo, es un choque tremendo contra todas esa cultura que se creó a partir de la caída del hombre. Esa cultura que se creó a través de la caída del hombre quedó en el inconsciente colectivo, porque aún tribus que nunca han sido influenciadas por la civilización occidental o por la civilización que haya sido, conservan dentro de ellos, de su tribu, el entendimiento de que la mujer su responsabilidad es tener hijos y cuidar la tribu. Eso existía antes de la colonización aquí también con los indígenas. La función de la mujer era solo dentro de casa y cuidar los niños. El hombre era el que llevaba la responsabilidad más grande. Entonces eso quedó en el inconsciente. Y ahora estamos recibiendo por primera vez este impacto cultural cuando la madre nos enseña este valor increíble de la mujer. Entonces, la madre decidió seguir adelante con lo que se le estaba presentando y aceptó el año 60 recibir la bendición, ella misma lo decidió con su propio entendimiento y entonces Dios protegió también a la madre hasta el día de la fundación, estuvo siempre acompañando, la hizo mantener la posición de eje central interno de la providencia. Entonces siempre la madre ha sido ese eje interno. Tal vez para los más jóvenes como Kenji está ahí escuchando, no es tan, digamos, impactante, porque tú has nacido en el amor de la madre verdadera, es tu abuelita, Kenji. La madre es como tu abuelita, ¿verdad? Cuando la escuchaste allá. Kenji escuchó estas conferencias allá, ellos tuvieron este seminario. Entonces tu abuelita es una abuelita amorosa, ¿no? Y está siempre sonriendo, pero para los más antiguos, para aquellos ya de 30, 40, 50 años, habiendo seguido una línea de entendimiento, lo que la madre revela produjo un cambio de paradigma muy fuerte. El cumplimiento de la providencia debe realizarse mientras la hija unigénita esté en este mundo. Para que la providencia se cumpla, uno de los hijos unigénitos debe estar en la tierra. Por eso es una apuesta tremendamente delicada para Dios enviar a la hija unigénita. Si ya Dios decidió enviar a la hija unigénita, ya está listo el ambiente, preparado, no tiene vuelta atrás. Si pierdo esta chance, dice Dios, las cosas se van a complicar. Entonces, envía a la hija unigénita y Dios está orando. Yo creo, Dios está orando dentro de él que todo salga bien para que se pueda realizar la restauración del mundo, porque no tiene otra chance de enviar una segunda hija unigénita, porque no existe una segunda hija unigénita, se nace solo una vez. ¿Cuál es la ventaja de tener una hija unigénita, hermano y hermana, en este mundo? Que Dios puede obrar directamente. La hija unigénita, el hijo unigénito son la encarnación de Dios caminando en la tierra. Por eso, cuando usted ve a la hija unigénita, trate de traspasar su preconcepto, su vista física de estar viendo una anciana y vea, atrás de esta persona está Dios por primera vez, de forma absolutamente pura a través de esta persona. Ese es el valor increíble de la hija unigénita. Dios puede obrar directamente. Es muy diferente de Dios tener que depender de alguien que puede tal vez confundirse en lo que es la providencia, hay una cierta limitación, hay una profunda conexión, pero se corre ese riesgo de un entendimiento que no es el correcto y puede causar alguna situación compleja. Pero a través de la hija unigénita, señora Villita, hay un comando directo, error cero. Hay un error, una posibilidad de error cero, de que pueda decir algo que no está, o encaminar la providencia en algo que no está eh, muy bien alineado. Entonces, a través de la hija unigénita es una única chance de que Dios puede, por segunda vez, imagínense, Dios está teniendo por segunda vez la posibilidad de venir a este mundo a través de la hija unigénita y movilizar la providencia. Imagínense cómo Dios está tan nervioso y expectante de ese momento. Entonces, aquí dice, ¿ve? Los padres verdaderos surgen en este mundo si existe la hija unigénita y Hanul Pomonín se manifiesta en la tierra por primera vez.
La hija unigénita debe poder gobernar la nación mientras esté en la tierra. Gobernando el país de Dios, debe dejar experiencias concretas en palabras. Aquí yo, esto es mío, no es del Chambú Morón, tengo muchas reflexiones que no las puedo ver, lamentablemente. Entonces estoy recordando, pero cada slide tiene una reflexión que aquí no puedo ver lo que tengo escrito. Pero bueno, la reflexión es que en estos 53 años en el desierto, donde la madre no pudo enseñarnos sobre la manera como vive una hija unigénita desde la posición de adolescente, mujer adulta, esposa y madre, no hay registro de su vida, como la hay del Padre verdadero, que tenemos esos maravillosos junto que de la vida del Padre en su relación con Dios, ¿no? Que nos ayudan tanto a eh, sentir a Dios profundamente. Pero de la madre no hay, y hubiera sido fantástico también haber tenido todo eso. Pero bueno, nos quedamos aquí entonces, quedamos en esta parte y mañana continuamos con el resto. Entonces, eso es una época que no podemos perder y por eso yo creo que es un tremendo pecado realmente. Estoy pecando de ignorante si no reconozco la persona que tengo frente a mí. Es algo increíble, ¿no? Es real. Por eso Jesús dijo que pecar contra el Espíritu Santo es gravísimo. Pecar contra Jesús también es gravísimo, pero Jesús fue humilde y le dio importancia a la hija unigénita. Jesús fue muy humilde. Jesús quiso darle la importancia a la parte femenina. Vean ustedes cómo Jesús trató de enseñar que la parte femenina es algo que no se puede tocar. Ese es el amor de Jesús, restaurando la posición de la mujer, la posición de la hija unigénita. Dijo, pueden pecar contra mí, pueden criticarme, pero si critican al Espíritu Santo no tiene perdón. Vean cómo Jesús estaba exaltando la posición maravillosa de la mujer que Satanás pisoteó tanto y nosotros pisoteamos también la posición de la mujer. Jesús estaba tratando de darle el valor que corresponde. ¿Estamos criticando a la madre verdadera? ¿Estamos entendiendo el valor que tiene? ¿Estamos dándonos el tiempo para reflexionar sobre quién es ella? ¿O estamos simplemente juzgándola basado en nuestro preconcepto? Hay un profundo preconcepto hacia la mujer. A veces he tenido conflicto con mi propia madre, no he tenido una buena experiencia con mi madre y eso lo proyecto hacia la madre verdadera. Aunque no lo crean, eso juega también un papel importante en mi manera de pensar. La relación que he tenido con mis padres. Para mí, yo no tuve padre, fue muy difícil decir para mí, Padre Celestial, Padre. Muy difícil, señor Wolf, fue una lucha tremenda. Luego me fui acostumbrando y fui lavando mi corazón diciendo Padre y luego se tornó normal, gracias a Dios. Pero decir madre para mí es más fácil porque fui criado por mi mamá. Entonces, las relaciones que hemos tenido con nuestros padres juegan un papel también dentro de la relación que tengo con la madre. Si he tenido una mala experiencia con mi madre, me cuesta también con la madre verdadera. Debemos trabajar eso y no perder la oportunidad de respetar a la madre. Si no la voy a ver en vida a la madre físicamente, si no tengo la posibilidad de verla, de estar cerquita, pero internamente la amo, internamente entiendo el tremendo trabajo que ella está haciendo providencial, abriendo caminos que ni imaginamos providencialmente, y apoyarla, apoyarla. Y Dios va a mostrarnos el valor que tiene ella. Muy bien, como les conté en un Junto que anterior, tuve una experiencia con Hun Jinin del mundo espiritual, que me dijo, yo también necesito conocer más a la madre verdadera, porque la madre era una incógnita para todos. Aún Demonin creo que Demonin está revisando toda su vida con la madre hacia atrás y viendo, ahora entiendo todas estas cosas, por qué mi hija era especial, por qué dijo esto, ahora entiendo por qué ella me dijo pasamos por esa situación y esto otro. ¿No es así? Cuando nosotros descubrimos algo de alguien, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo la traté así? ¿Cómo no me di cuenta? Eso es natural. Imagino que el Padre verdadero también en el mundo espiritual, él está chequeando toda su vida, ¿no? Y
está en una posición el padre que quiere ayudar a la madre, quiere ayudarla con fuego. Ahora el padre tiene fuego. El Padre es fuego, ahora yo lo siento en el mundo espiritual. Está esperando que se abran, porque ahora el Padre, como está en el mundo espiritual, él no puede determinar cosas que en el mundo físico se deben establecer. Todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, todo lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Entonces todavía la puerta del cielo está cerrada y la madre la va a abrir. Con este evento va a abrir de par en par las puertas y el padre está como un fuego, un volcán queriendo ayudar a la madre en este mundo físico. Con esto termino. Estuve conversando ayer con un hermano del Congo, y en el Congo son muy espirituales y los líderes espirituales que trabajan directamente con el mundo espiritual le están diciendo, no de la iglesia, él está contando algo del pueblo del Congo, pero es muy común en África de que los espiritualistas están diciendo que viene una apertura total del mundo espiritual, que tengan paciencia, están diciendo, mandando mensajes los espíritus al pueblo africano, que este año va a ser un año de una apertura espiritual, de una ayuda extra del mundo espiritual. Bueno, le voy a pedir a Kenji otra vez si puede orar, querido hermano Kenji, por favor. Buenos, buenos días, queridos, amados Hanum Pumunin, padres verdaderos del cielo, en la tierra, en la humanidad. Una vez más, queremos darte las gracias por este Hondoke matutino aquí por vía Zoom. Palabras compartidas, palabras importantes dadas por nuestro querido llamado Reverendo Javier Sierra. Eh, Realmente cuán oculto, Padres Celestiales, ha sido este secreto de la hija unigénita. Solo se sabía de tu plan para traer a tu hijo unigénito, pero mantuviste durante prácticamente toda la historia de la providencia de la restauración oculto este hecho para evitar que Satanás se adelantara y buscara frustrar mm, tus planes, amados Hanum Pumuni. Una vez más, oramos para siempre tener una mente y un corazón sinceros, dispuestos y abiertos hacia su providencia, hacia usted, y podamos, Padres Celestiales, estar cada vez más preparándonos para ese preciado día que se aproxima, el día de la entrada victoriosa a Santo Chonin. Oramos una vez más, que cada palabra que nosotros podamos recibir, alimentarnos espiritualmente, nos ayude siempre a poder reflexionar, a poder vivir nuestras vidas con metas para celestiales y podamos cada día poder buscar siempre estar en resonancia con usted, purificarnos y poder finalmente ser individuos más próximos hacia su corazón. Gracias, te doy por todo. Oro para que tu gracia, tu amor y tu verdad y tus bendiciones esté con cada uno de los participantes de este Hondoké, como también para ser ustedes con cada uno de los hermanos y hermanas de la Sagrada Comunidad de Hanom Pumune. Te doy las gracias absolutamente por todo y yo quiero elevar esta oración en tu nombre, Hanom Pumune. Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Y reporto esta oración en mi nombre, Kenye Alfaro, de una familia bendecida central. Ayo. Ayú.